Shut up and sit down. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo van? Sean bienvenidos a este segundo podcast, un podcast el cual tiene una temática que creo que a muchos les va a interesar y sobre todo van a entender cosas que quizás desconocían, porque la verdad existen muchos temas a nivel mundial que desconocemos. Esta es una muy buena ocasión para aprender algo nuevo. Así que antes de dar paso a mi querida invitada del día de hoy, quiero indicarles, pues, obviamente pueden seguir al Tribunal de los Búhos tanto en Instagram, en lo que es TikTok, canal de WhatsApp, obviamente aquí en el canal de YouTube, y esto también va a replicarse en YouTube Music. Así que estamos en todos lados llevando la mejor información. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Creo que muchos ya han visto en algunas ocasiones cuando he estado subiendo en Instagram, más que todo el tema de una película que es prácticamente una referencia a los orígenes de Wonder Woman. Pero ya para poder seguir conversando mucho más, quiero dar paso a mi invitada el día de hoy, quien es Andrea Ruiz. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Bienvenida aquí al Tribunal de los Búhos. Un gusto, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. A la hora que Claro, lo claro. estén escuchando. Exactamente, a la hora que nos estén escuchando. ¿Cómo has pasado? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación aquí, desde la ciudad de Quito. Saludándoles a todos y bien aquí. Con un poco de frío, pero todo bien. Ah, qué bueno. Manda ahí un poquito de frío porque en cambio acá en Guayaquil hay un calor fatal. Pero bueno, a ver, empecemos. Prácticamente tenemos una película, como decíamos, que fue estrenada en el 2017, que habla propiamente de la Mujer Maravilla en sus orígenes, no como el personaje, sino propiamente de su creador, el profesor Moulton Marston, quien fue incluso uno de los pioneros o prácticamente el creador como tal de la denominada máquina de la verdad o del detector de mentiras, como se lo podría indicar. Esta es una película la cual, como les estoy diciendo, nos muestra un poco cómo es la mente del creador para la Mujer Maravilla, un personaje icónico, más que todo a inicio de los años 40, un personaje que llega cuando se está ejecutando también temas de guerra mundial, un personaje que pasa a ser una representación fuerte y sobre todo un empoderamiento de la mujer desde aquellas épocas hasta las fechas actuales. Sin embargo, existe un tema como tal que está inmerso dentro de esta película y es el tema propiamente del bondage o prácticas BDSM. En lo personal, desconozco un poco, ahora que he tenido la oportunidad de conversar con Dominatrix Miss Kitty, Andrea, he entendido un poco más. Sin embargo, este podcast nos va a brindar la oportunidad de expandir un poco más este tema. Pero iniciamos justamente con el tema de la película. Andrea, cuéntame, cuando viste la película, ¿qué prácticamente es lo que pudiste observar? ¿Qué es lo que rescataste no solamente con el personaje de Wonder Woman, sino justamente con la temática de bondage BDS? Cuéntanos. Bueno, cuando estaba viendo la película, bueno, de manera en general, hablando como había muchas cosas sobre las sexualidades alternativas que hoy son bastante comunes, por así decirlo. Cuando experimentan la primera vez, cuando el doctor Marston llega a verle a esta persona que daba sus servicios y que daba como que esta pornografía escrita, pornografía gráfica que le llamaban las dos chicas. Era interesante ver cómo ahora eso es como un cómic general, que no tiene mucha relevancia, Claro. Es como algo de picardía que había ahí. Y claro, al momento en el que ya llega y hace la atadura, cuando esta persona les enseña a los tres cómo es lo de la atadura, a mí me sorprendió bastante porque, claro, no te imaginas, o al menos también yo en mi desconocimiento, porque puede que sepa muchas de las cosas dentro del BDSM y el bondage, pero claro, el ligarlo tal vez con esta parte originaria de algunos de los personajes de cómic, que alguna vez escuché,
pero que fue como, no era como que de tanto mi interés hasta que, claro, vi la película y me sorprendió bastante, porque utilizaban ellos le dicen el bondage cuando utilizan la cuerda para hacer la inmovilización. Y cómo a través de esta cuerda te liberas. Es simpático porque se supone que la cuerda ata y no puedes moverte. En sí, bondage es hacer una inmovilización. Pero liberarte dejándote sentir y liberándote de los prejuicios de los otros es lo que verdaderamente representa esta cuerda. Y sí me pareció como súper chévere porque después luego ya en sus prácticas íntimas entre los tres tenían igual su cuerda con la que jugaban. O sea, no dejaron este elemento por fuera porque ya ellos avanzaban mucho más a través de este tipo de juegos. Claro, el tema con la cuerda justamente tiene también su nivel de importancia con Wonder Woman. La cuerda como tal es un artilugio que la Mujer Maravilla todavía sigue usando, que es el denominado lazo de la verdad, que es, se podría decir, el paralelismo con el detector de mentiras, ¿no? De su propio creador. Sin embargo, el personaje en sus primeros años dentro de cómics, los cómics elaborados por el propio creador, en conjunto con sus dos parejas con las que convivía, es que fueron dándole un significado e incluso una forma de debilitar a la Mujer Maravilla era justamente con su propio lazo y realizando los amarres como tal, que obviamente hasta conocer un poco más de la película o también un poco más del personaje, sobre todo en sus primeras apariciones, llega esto de que tú veías el amarre, o sea, veías a Wonder Woman amarrada y decías, bueno, o sea, la amarraron y se debilitó. Pero es curioso cuando ya empiezo a ver un poco más con respecto a esto y obviamente son amarres específicos, los cuales como tú estabas indicando, con la cuerda es como un cierto tipo de arte, mejor dicho, es un arte el realizar estos amarres que obviamente se llevan al plano íntimo o incluso hasta se podría decir a un plano de compartir en comunidad justamente este arte del bondage. Y ahora sí vamos a entrar un poquito más en el tema y sí me gustaría que nos expliques qué es propiamente el bondage, el BDSM y todo lo que se relaciona a ello, por favor. Ya. Bueno, en primera instancia, BDSM son siglas que contienen prácticas sensuales y sexuales no convencionales, cuyo placer es el dolor, sea este físico o emocional, y bajo la premisa de que sea seguro, sano, seguro, sensato y consensuado. ¿Sí? No, somos sadomasoquistas, somos masoquistas, pero siempre y cuando haya un nivel de erotismo y sea consensuado. Se separa muchísimo de la parte del sadismo criminal, que obviamente no tiene nada que ver con nosotros. Y partimos con las siglas, su significado que es B de bondage, D de dominación disciplina, S de sumisión sadismo y M de masoquismo. La parte de bondage no se refiere como tal solamente a una atadura o una inmovilización, sino a un conjunto de cómo tú atas a la otra persona, a ti, o anclas o haces esta parte de inmovilizar tu mente y tu cuerpo hacia conmigo y que solo me pertenezca a mí. Sí, entonces más que una práctica, en realidad es un conjunto de normas y protocolos que uno tiene con el sumiso y el dominante. El sumiso y el dominante son roles que van dentro del BDSM para distinguirnos en los juegos de poder. Y ya, partiendo ya netamente lo que es el bondage, ya como práctica, como les dije en un inicio, tiene que ver más con la inmovilización, sea esta con una cuerda, puede ser con una vara, puede ser con cualquier objeto con el que tú puedas inmovilizar a la otra persona, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver la cuerda más allá, y hablándoles como BDSMera? La cuerda en realidad se usaba, o bueno, parte de lo que se usaba era en Japón, porque en Japón utilizaban en los prisioneros de guerra, ¿ya? Justo ayer estábamos comentando con unos amigos
y hablábamos de que la práctica nace de los jojutsu, ¿sí? No el jojutsu como práctica deportiva como la tenemos ahora, sino como una práctica de guerra en la que inmovilizabas al preso de guerra, sobre todo a las mujeres, y las llevabas presas atadas a su calabozo donde les internaban a los prisioneros. Ahora, es simpático porque si bien a mí me gusta el BDSM, no soy tanto de hacer shibari porque shibari es un complemento de cosas, de cómo hacer el punto, el anclaje, dónde topar, dónde no topar, cuáles son las zonas erógenas o cómo yo voy a hacer sentirle a la otra persona a través de esta atadura. Entonces, cuando conversábamos con mis compañeros del día de ayer, era simpático porque mi compañero mencionaba que a las mujeres ellos les ataban porque las mujeres, y en sí, a los prisioneros de guerra, les ataban porque ellos se mataban. Sí, o sea, obviamente ellos preferían matarse antes de que les saquen la verdad. Pero imagínate estar tanto tiempo cautivo, sufrían síndrome de Estocolmo y se quedaban con sus captores. Entonces ya el que te aten ya no era un símbolo de que estabas preso, sino ahora ya era un símbolo como de amor, ¿no? Entonces era simpático porque yo no me lo hubiera imaginado y era como muy loco, pero la mayoría de personas, o bueno, es una parte de la historia que muchas de las personas que atan o están relacionadas con el BDSM del bondage, pues lo dicen de esta manera. Yo lo que sabía, y porque eso te digo, yo practico muy poco, sé que nace de los jojutsu y era una práctica que hacían a los prisioneros de guerra. Obviamente esto ya se fue erotizando como la mayoría de cosas que hacemos, que el ser humano lo hace, lo erotizamos y bueno, la práctica se queda ya en Japón y obviamente tienes lo que yo les decía, muchas estructuras, maestros, técnicas para una atadura, para una suspensión, para llegar al placer mediante esto de aquí. Pero también cuando ya lo cambias a la parte occidental, que somos todos nosotros, Claro. ya se da el término de bondage. E incluso también en la parte de Europa, donde, claro, agarrabas cualquier objeto como una correa, unas esposas, utilizar un palo o una vara inmovilizadora, con la cual lo que buscas es una restricción total para que la otra persona no pueda moverse. Y a través de ello, obviamente, someter y jugar con la otra persona. Bueno, entonces tenemos como origen propiamente, se podría decir Japón, el origen como tal del bondage conocido actualmente, a través de lo que creo que una vez me explicabas del shibari, que eran los amarrados como lo acabas de mencionar, solamente que ya cuando pasa a Occidente tiende a ser un poco diferente. ¿Es así como lo estoy entendiendo? Sí, pero en sí, a ver, lo que pasa es que el bondage es un término francés, claro, que traducido es como esclavitud, que es lo que yo te decía, no es una práctica como tal, sino ¿cómo es en conjunto? ¿Qué es lo que significa? Es estar esclavo de la otra persona, estar esclavo, ¿ya? Obviamente dentro de la práctica sexual ya es una inmovilización, pero cuando tú ves el término, por ejemplo, la gente que usa el término de bondage es porque vas a hacer una inmovilización, así esté utilizando la cuerda, porque en el bondage normal tú lo que buscas es inmovilizar. En cambio, el shibari lo que busca es que tenga una estética para jugar. Ok. ¿Sí? Entonces, si tú ves ataduras en shibari, también vas a ver estas inmovilizaciones. Incluso yo diría que se asimila un poco a las primeras ataduras que tenía la Mujer Maravilla, una de las primeras que eran ataduras de las manos, cuando le ata las manos. Esa atadura se llama columna doble. Ok. ¿Ya? Desde ahí parte cualquier atadura que vayas a realizar. Pero cuando ya le quieres dejar, o sea, por ejemplo, atas como cualquier cosa que quieras atar, así como un paquete, eso es bondage. Pero si tú, a partir de esta inmovilización de la mano, tú, por ejemplo, le amarras a la pierna o le pones en el techo o le pones en la cama y de repente luego haces otra atadura con otra forma, con un poco de tortura, con una parte un poco más de placer, pero tiene que ser obviamente estético y utilizado una cuerda de yute en específico, es shibari.
Con yute. con cuerda de yute. Yute directamente a la piel. Sí, hay gente que trata la cuerda para que sea un poco más suave a la piel, y de todas maneras es duro, o sea, no va a cambiar la estructura del yute. Así le trates, es más, si le sobrehidratas, pierde su trenzado y ya no sirve la cuerda. Bueno, me imagino que debe ser un poco más complicado hacer los amarres si es que está, como tú dices, hidratada la cuerda, ¿no? No va a tener el mismo efecto. Exacto, se puede incluso zafar, porque si uno ve una suspensión, la suspensión tiene que o sea, no deslizarse, sino que haga también la atadura, que la atadura se quede anclada al cuerpo y obviamente tenga la fricción con la otra cuerda, pero que sea muy seguro para el cuerpo. Ahora imagínate una cuerda de ese estilo en algodón, se va a estirar y no va a avanzar a coger todo el cuerpo y luego va a lastimar tu cuerpo. Claro. Si está sobrehidratada, se puede deslizar y puede deslizar también a la persona a la que se está atando. Exactamente. Entonces, pareciese que fuera como muy sencillo, pero no, sí es un poco complejo el aprender, shibari sobre todo, porque como te decía, bondas puedes atar como cualquier cosa, pero siempre y cuando no hagas una suspensión, siempre y cuando no ates en zonas como, por ejemplo, las articulaciones y obviamente el cuello, que no deberías atarlo nunca, pero sí, hay personas que todavía tienden a hacer ataduras en cuello, pero son personas obviamente que tienen experticia para hacerlo. Justamente esto ya como el amarre como tal, sí me llama bastante la atención el hecho de cómo se siente el cuerpo justamente con los amarres, porque obviamente para que un amarre, y sobre todo cuando hablas de suspensión, implica que tiene que estar muy bien ajustado y muchas veces hacia el cuerpo, pues prácticamente está haciendo la presión como tal. Ahora ahí vienen mis preguntas con respecto a temas circulatorios, qué tiempo es el que queda en suspensión, si es una decisión entre la pareja. Eso sí me gustaría que me expliques un poco más. Claro, verás, las ataduras en sí tienden a tener a veces entre 15 y 20 minutos, lo que yo he visto como topes, que son bastante altos, pero todo depende del conocimiento y la conexión que tengas con la otra persona. Porque la atadura tiene que cumplir con que sea delicada, con que sea suave, con que sea muy emocional, que tenga también carga de adrenalina, porque tú cuando empiezas a tener digámoslo así, sufrimiento, porque no estás sufriendo en realidad, pero si este dolor placentero, el cuerpo empieza a botar dopamina y adrenalina, ¿ya? Entonces la parte que está siendo sometida, lo que hace es que el cuerpo libere estas endorfinas, obviamente una por protección y otra por esta parte de placer que estás teniendo en el cuerpo, y tiende a lo que yo suelo decir, dejarse ir. Entonces tú es como que te cuelgas y te vas totalmente, o sea, te entras en un estado de placer que ya no te das cuenta qué es lo que está pasando. Y ahí es cuando el dominante toma el control, porque si tú ya le dijiste desde un inicio cuáles eran tus parámetros para jugar, lo que él va a hacer es jugar contigo en la cuerda, y va a ver tus límites, porque tú puede que algún momento, si ya no te sientes cómodo, le digas rojo o le digas amarillo, que es un semáforo que nosotros utilizamos dentro de los juegos, que si te dice verde, puedes continuar jugando. Si te dice rojo, vas a parar totalmente porque ya no se está sintiendo cómoda la persona, o amarillo si es que está molestando y se puede mover tal vez a algún otro lado, o se puede detener un momento a la práctica. Entonces, en el caso de las ataduras, si la persona está haciendo esta liberación de endorfinas, lo que tiene el dominante es que conocer también el cuerpo de la otra persona, y si es que tienen años de relación, incluso ver las miradas, escuchar los gemidos, ver signos de alerta en manos, en rostro. Por ejemplo, si así no tengas tú una pareja como estable y estás jugando, pero estás en una inmovilización, lo que deberías hacer es tocar las manos para saber si es que la circulación todavía sigue bien. Porque si ya se te ponen heladas, ¿qué significa? Que ya no está pasando la sangre, claro. Exactamente.
Entonces tú lo que tienes que hacer es empezar a bajarle al sumiso ya a la persona que está siendo atada para que no tenga ningún tipo de lesión. ¿Sí? Igual hay que entrenar previamente porque muchas de las ataduras que se hacen en Shibari sobre todo, tiendes a abrir piernas, tiendes a tener las piernas cerradas, tiendes a doblarte. Todo depende de, obviamente, cómo está tu cuerpo y cómo esté teniendo esta interacción con el atador que se le denomina rigger. Muy bien. Y aquí viene también mi otra pregunta. Ok, estamos hablando como pareja como tal, ¿no? De que justamente en la intimidad pueden justamente vivir todas estas experiencias. Pero así como vimos en la película del profesor Maelstrom y Wonder Woman, se veía como que era una pequeña comunidad que se reunían justamente para tener este tipo de interacción. Hasta ahora, de lo que entiendo, todavía se puede realizar este tipo de actividades como en comunidad. Es justamente cuando también tú me indicas de que puede que estés compartiendo el momento de los amarres y todo con alguien que apenas estás conociendo, que quizás no conozcas. Entonces, este tipo de actividades se prestan aquí, más que todo en Ecuador. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo te hablo así como que de manera general, pero, por ejemplo, mi rigger, que es la persona que suele atarles a las personas, Muy bien. de que ni siquiera te conozca, pero si tú te dejas llevar, puedes llegar a sentir todo esto que te estoy mencionando. Incluso en una atadura de piso. Y dependiendo mucho de la técnica que tenga el rigger. Porque, por ejemplo, hablemos del caso de mi compañera. Mi compañera viene de una instrucción, de un workshop que había ido a Bogotá, y ella se instruyó con un atador japonés. Entonces fue al workshop de él y todo, y aprendió un montón de cosas que estuvo ahí. Pero ella decía, la línea de él me gusta, me encanta, me motiva, pero ella quiere tener su propia línea. Entonces la línea de ella es, aparte de toda esta parte de experimentación y de control y cómo tiene que ir la atadura y cómo tiene que ser segura y todo, ella lo que le gusta es mezclarla con la parte sensorial. Entonces el plus de ella es jugar con la parte sensorial, jugar con los sentidos de la otra persona. Entonces, si tú no le conoces y ella te coge y te pone una venda en los ojos, es la primera inmovilización que te hace, porque tienes una restricción. Claro. Si te pusiera una mordaza en la boca, es una segunda restricción. ¿Sí? Y después Leo te ata, es una tercera restricción que tienes. Después de ello, ella te puede pasar, por ejemplo, una pluma, puede morderte, puede agarrarte de la piel, te puede aruñar, te puede azotar, te puede botar cera de vela. O sea, hay una infinidad de cosas que tú puedes hacer. Y ahí va este juego de la liberación sin necesidad de conocerte. Lo que la gente, mejor dicho, no entiende muchas de las veces es que este tipo de juegos no necesariamente tienes que tener una pareja emocional. Puedes tener un compañero de juegos, o puede que en el momento que tú estés en una reunión, que obviamente hay reglas, te digan, si tú vienes de sumiso y vienes solo y quieres venir, puedes venir, pero va a estar un dominante a tu cargo, ¿sí? Entonces, el dominante, ¿qué es lo que va a hacer? El dominante te va a cuidar toda la noche, tú le vas a presentar tu lista de juegos y tus límites para que él no haga nada de lo que tú no estés dispuesto a hacer. Y en el caso de que haya algo que no esté escrito, pero que a ti que a ti te incomoda mucho, tú puedes decirle, como por ejemplo, tú en un inicio le dices, yo no quiero que haya sexo de por medio, ¿verdad? Muy bien. Y tú te calientas en la práctica. Como obviamente la práctica te estás dejando exactamente llevar, tú lo que luego vas a estar es erotizado para tú tener tu relación sexual. Lo que va a hacer la parte dominante es no arriesgarse porque la persona está sufriendo ese momento liberación de endorfinas. Claro. Entonces, no está en sus 5 sentidos. Sí, no está en sus 5 sentidos porque ya está él en otro nivel de conciencia. Exactamente. Entonces, tú no puedes, por más que el sumiso te diga y te pida, no lo puedes hacer. Claro, porque no está escrito. Exacto. Exactamente, porque ya él le había dicho desde un inicio que no.
Y si tú rompes esa regla y ese límite, obviamente vas a estar mal visto y después la otra persona va a sentirse culpable. Y bueno, hay otras implicaciones. Ahora, si tú desde un inicio pactaste que querías hacerlo, o sea, que querías tener una relación con él mediante la práctica de que si se dejaban ir, en el momento en el que se dejen ir los dos, tú puedes hasta el último minuto coger y decirle no, rojo y que te baje. Porque si hay la palabra de seguridad de por medio, no pasa nada. Oh, muy bien, Siempre él no va a ser no. claro. O sea, el semáforo siempre está activo, por El decirlo semáforo así. siempre va a estar activo. Igual si es que no hay semáforo como tal, puede haber una palabra de seguridad que puedan tener las dos personas. Como por ejemplo, fresa. Si yo te digo fresa, evoca rojo y eso va a ser la palabra de seguridad. Oh, ya, muy bien. O sea, tienes que ir con las reglas claras como tal antes de empezar la actividad. Exactamente. Ahora, hay que tomar en cuenta que también hay la otra que te había yo mencionado, que es esta parte de las ataduras que son corpóreas, pero que solamente sirven para demostrativo o solamente para foto. Sí, Oh, que ya, tú muy te bien. haces una carada, te haces una atadura o te inmovilizas la pierna, te tomas una fotito y se ve como súper chévere cómo está la atadura. Sí, y no necesita ser muy elaborada, estética sí, pero no tan elaborada, sino saber cómo yo voy a hacer la atadura. Y ya, nada más. O sea, no estoy implicando que venga otras personas o podemos jugar entre los dos, pero va a ser una manera muy didáctica, va a ser de una manera muy entretenida. Y que fue lo que hice en el Shibari Weekend que te había comentado que había hecho hace unas 2 semanas, Así es. en la que estábamos 40 personas y lo que estábamos es jugando con las cuerdas. Sí, obviamente con reglas, con seguridad, incluso con autoataduras, porque también hay las autoataduras en las que uno también, sintiendo la cuerda, sea con uno, se puede erotizar, ya sin Oh, necesidad ya. de que haya una persona o que haya más viendo. O caso contrario, que quieras ver que todo el mundo esté viendo más bien lo que tú estás haciendo con la atadura o cómo estás jugando con otras personas. Siempre que haya respeto, no hay problema. Aquí en Ecuador había una comunidad, incluso en Guayaquil, pero la comunidad de Guayaquil es muy cerrada. No dejan entrar muchas personas de allá porque es simpático como la costa que se supone que la gente es mucho más abierta. eh, la sierra sea más liberal, entonces es súper simpático, porque si tú quieres hacer BDSM o estas cosas, en Guayaquil es mucho más complejo. Bueno, En yo Quito es más abierto, pero allá es más lo que complejo. ya justamente vamos a entrar en esta parte de la comunidad como tal, o sea, las personas que acuden a realizar BDSM. ¿Por qué razón? Porque yo sí tengo algo bien en claro con respecto, más que todo, a países de Latinoamérica. Voy a dar mi opinión desde mi Ujú. posición, desde mi pensamiento, puede que me esté equivocando, corrígeme, pero realmente el tema de lo que está implícito al plano sexual, yo creo que hace que muchas personas todavía sientan recelo de poderlo dar a conocer de manera más amplia. Véase temas religiosos, véase temas de cómo, entre comillas, te han criado en tu hogar de que tienes que hacer las cosas de esta manera, porque si lo haces de esta otra forma, vas a ser mal visto. Entonces, creo que esos aspectos, al menos me voy a atrever a hablar quizás por la parte de acá, de la costa ecuatoriana, de que quizás se retraen un poco justamente para poder vivir este tipo de experiencias, porque no solamente en el tema de BDSM, sino que también en otros aspectos, como por ejemplo ir a un lugar de strippers, etcétera, etcétera. Es como que hay muchas autorrestricciones por evitar que vengan y estén comentando de tu persona, porque has estado haciendo algo que debería ser íntimo, lo estás haciendo de manera pública, ¿no? Entonces yo creo que va por ese lado, me atrevo a decir que va por ese lado. No sé qué opinas tú con respecto a eso. Yo creo que sí. Bueno, mira, yo creo que todos en realidad tenemos cierto gusto por algún tipo de práctica alternativo, porque siempre lo prohibido, lo no explorado, siempre te va a llamar la atención. No tiene nada que ver con que tengas un problema mental, ni que estés, no sé, teniendo alguna crisis de la mediana edad, no tiene nada que ver eso.
Ok, nada de eso, ¿no? O sea, es lo que es, o sea, a todo el mundo le gusta, pocos se atreven a experimentarlo, pero sí tienes toda la razón en decir que también tienes mucho miedo a cómo la sociedad te ve. En Latinoamérica es más complejo porque siempre la sociedad es, aparte de que es patriarcal, ¿no? claro, ese es Que el vean primer una punto. mujer que se libere a través incluso de la sumisión es raro. No, y claro, y tienes al que le encanta ver los videos, al que le encanta ver esto, pero si tu pareja como tal está interesada en vivir este tipo de experiencias, ya desde ahí vienen las primeras restricciones, como tú lo acabas de mencionar, la parte patriarcal. Y bueno, ese es el que me estaba olvidando, porque de ahí los otros que te menciono, como el tema también religioso, que también está muy vinculado al patriarcal, son cosas de las cuales no impide, mejor dicho, impiden que las personas puedan vivir su sexualidad como gustan realmente vivir. Por supuesto. Sí, sí, totalmente. O sea, sí hay una parte compleja de cómo uno poder establecer una comunidad sin que luego haya una amenaza o algo. En algún tiempo, esto te hablo cuando yo recién inicié hace unos 10 años, había todavía incluso algo de malicia cuando se veía el BDSM. Y te hablo de mi caso muy personal de cuando mi familia se enteró, porque era Ok, como, estás enferma. Y la pareja que yo tenía también era como, estás enferma, tienes que hacerte ver. Y yo me wow, sentía súper, súper mal porque yo era como, ¿en serio estoy enferma? Tanto así que yo me llegué a ir al psicólogo. Porque decía, ok. bueno, o sea, si ya muchas personas te están diciendo que estás enferma, has de tratar para que esto no llegue más lejos, ¿no? Tomando en cuenta que el shibari tiene que ver con seguro, sensato y consensuado. Y cuando yo fui, fue como, el psicólogo me dijo, ¿qué estás haciendo de malo? Y yo, es lo que quiero saber, o sea, ¿qué está mal en mí? Porque todo el mundo dice que está mal todo. Y el psicólogo se rió y me dijo, no, simplemente te gusta algo que es alternativo y más bien te hace feliz, no sé por qué no puedes experimentarlo. Entonces me dijo, quien esté aquí, ahí hay una cosa mal en ti, pero no eres tú, sino la gente que está a tu alrededor. Entonces dije, ok, Exactamente. ok, ¿por qué no experimentarlo? Yo creo que más bien para mí fue como una liberación grande, para mi compañera también de las ataduras, fue una liberación grande, pero fue chévere para con ella, te lo del caso de mi compañera, porque mi compañera, la familia sabe, la familia la apoya, la familia va a veces a los eventos con ella, porque nosotros Qué bueno. tratamos más allá de que sea solamente sexual también, sea un tanto cultural, para que sepas que no estás solo y que también no es algo anormal. O sea, puede que tengas tus fantasías, obviamente que no transgreda, que no llegue a terceros, que no haga daño a nadie a tu alrededor y que obviamente tú te sientas bien con estas prácticas. Claro, sobre todo es que hay que aceptar algo de que propiamente como el mundo sigue avanzando, artes, artes, y lo digo así con la palabra tal cual, artes, que de cierto modo les tocó por muchísimos años estar ocultas, hoy en día son parte de, se podría decir, el diario de vivir del mundo de manera pública y que contribuyen como tal en la parte artística, porque fuera justamente del aspecto sexual como tal, creo yo, al menos de lo que he visto, las fotografías que tú subes en tu cuenta de Instagram, yo veo justamente eso, o sea, veo lo estético, lo bonito, justamente veo personas que están interactuando en comunidad. Y eso es bueno porque haciendo un alto, también hago una mención con respecto a las personas que nos gusta el tema de cómics y todo lo demás. O sea, también hace muchos años estábamos catalogados como los nerds, los tontos, los que están pegados Ujú. con una historieta y todo. Pero detrás de estas prácticas, en general, diferentes a las que por muchos años han estado ocultas, como te decía, hay personas que obviamente son profesionales, que obviamente tienen su aporte a la comunidad, que tienen obviamente su familia, etcétera, etcétera. O sea, somos personas normales, comunes y corrientes, simple y llanamente que tenemos cada uno nuestros gustos, nuestras actividades que nos hacen únicos. Entonces,
retomando otra vez el tema del BDSM, es lo que te puedo decir. O sea, yo de lo que veo, vuelvo y repito, en tu cuenta de Instagram, veo una comunidad como tal creada y es la parte artística, el aporte como tal, porque retomando un plano un poco más psicológico, creo yo que el tema de la sexualidad también está rompiendo el cascarón, más que todo en Latinoamérica, porque creo que Europa sí está muchísimo más adelantado que nosotros acá, pero Claro. está rompiendo el cascarón ante tener esa libertad de decisión en tu vida sexual. Entonces, es algo, como te digo, que lo que tú haces con tu comunidad está aportando en ello. Y quizás me quedo con un poquito con la pregunta del hecho de qué ocurre con estas personas que van por primera vez, estas personas que están descubriendo, que quizás van con ciertos recelos. ¿Cómo es el aborde que haces tú para que estas personas se sientan en confianza a vivir una grata experiencia? Bueno, primero, cuando yo he dado los talleres, porque es lo que obviamente yo doy para cuando vienen donde mí, primero que tengan la confianza de que no va a haber, por ejemplo, ni siquiera fotos tomo. Yo tomo fotos de con quien puedo, a quien puedo yo Claro, tomarles fotos, ¿no? así he visto. Ajá. En mis talleres generalmente, o en lo posible los que son pagados, no tomo fotos porque primero estás pagando por tu privacidad y por la confidencialidad que yo te estoy ofertando, ¿sí? Que eso es súper importante porque como no hay fotos, no hay evidencia de que tú hayas ido. Así Entonces, para mí es mejor porque, es más, es tan chistoso cómo van porque todos los que llegan me preguntan, ni siquiera me has preguntado mi nombre. Y yo es como, el nombre que tú te quieras llamar, o sea, dime cómo quieres que te llame, yo te llamo. A la Qué gente bueno. se le hace muy extraño, pero yo pienso que si tú eres nuevo y no confías en mí, no me conoces, ¿por qué tendrías que darme tu nombre verdadero? Si solamente estás viniendo a explorar. Ahora, si tú te sientes en confianza conmigo y te gusta cómo estamos trabajando y quieres volver y quieres ser parte de la comunidad y ya te alías a esto que se te hace tan grato vivir, bueno, algún momento me vas a querer contar cómo estás, ¿no? Pero si no, no tengo por qué yo saber de tu vida, porque yo lo que quiero hacer es que tú explores tu sexualidad de una manera consciente a través de estas prácticas alternativas, pero que sea de la manera más segura para contigo, para con tu pareja, para ti solo, para con tu trío, para con quien quieras experimentarlo. Sí, obviamente conociéndote tú, si es que a ti te gusta, te agrada, siempre doy como este introductorio del BDSM para que las personas puedan incluso tocar los artefactos, tocar los juguetes, ver cómo se siente esto en realidad. Por Okay. ejemplo, si doy juegos sensoriales, cómo se siente la vela, qué tipo de vela en realidad es la que yo debería utilizar para comenzar, si me gustan No los es juegos de cualquier vela, impacto. no es cualquier vela. Sí y no. Dependiendo de tu tolerancia de dolor, hay que ver con qué vela se puede jugar, porque hay gente que le encanta le encanta la vela, le encanta el fuego, pero no tiene una buena tolerancia hacia el dolor. No tolera el dolor y te quedas con esta gana de rayos. Entonces, hay alternativas de velas que si bien te causan esta quemazón inicial, a tu piel no le va a lacerar. Hay gente que le encanta el fuego tan así que puedes pasar al ras de la piel. Oh, ya, muy bien. Sí, o por ejemplo, incluso el hielo que parecería muy inofensivo, hay gente que le gusta que le encante el hielo propiamente, o sea, el hielo, el bloquecito, y hay gente a la que definitivamente le pones una gotita de agua y tal vez todo lo que estabas jugando se le va. Oh, claro, claro. Sí, entonces son variantes que tú tienes que ir viendo y explorando mediante los juegos. Lo mismo las ataduras. Hay gente que les fascina la atadura en Shibari y les gusta experimentar con la cuerda de yute, cómo se siente, el roce, la textura. Y hay gente que dice, no, yo no quiero quedarme con marcas, pero sí me gustaría experimentar estar inmovilizado o amarrado. Perfecto, hay alternativas porque hay cuerdas de algodón, hay cuerdas de la de escalada incluso con la que puedes jugar en primera instancia. Entonces, todo esto es lo que tú vas explorando. Yo te digo, yo no tomo fotos, sobre todo incluso cuando tengo reuniones y viene alguien nuevo, lo único que no me gusta es la gente boyerista. Ok. El ojo Porque, seco, por decirlo. no, o sea, me gusta la gente boyerista cuando va a mis fiestas, por ejemplo, porque pueden ir a entretenerse y ver los shows, ir a ver la fiesta, conocer gente, siempre y cuando haya respeto de por medio.
pero no me gusta cuando van a los juegos que son mucho más íntimos porque ya vienen parejas, obviamente, que quieren disfrutar de su sexualidad jugando con las cosas. Eso sí, no intercambiamos para nada con nadie, que también está perfectamente bien visto, pero no lo hacemos porque no somos de una comunidad de tipo swinger, que sí son personas que intercambian. Claro, O claro. poliamorosas, que por ejemplo, si es que vas tú como dominante y llevas 2 chicas sumisas y juegas con las 2, no hay ningún problema porque estás con tus parejas, estás jugando entre ustedes 3, pero no vas a interactuar con otras personas a menos de que obviamente te permitan jugar con otro sumiso o con otro dominante, dependiendo mucho cómo queden. Lo que sí no hay es coitalidad explícita, porque no se ve tan bien, no lo hacemos tanto tipo kinky, y una de las cosas por las cuales no se debería en realidad hacer dentro del acto sexual los juegos es porque puedes perder un sentido por la emoción. ¿Te acuerdas? Por la liberación de endorfina. Por lo menos no tiene esta liberación tan fuerte de endorfinas, que sí puedes liberar dopamina, pero no tanta adrenalina, y tienes que estar todo el tiempo consciente para tú no exagerar, por ejemplo, en los golpes, no perder el control. Y si tú estás teniendo sexo, tú sabes que también a veces por la emoción, si no tienes un buen control, puedes, digámoslo así. Hubo un caso aquí en Ecuador pero fue hace tantos años que incluso yo ni siquiera pertenecía a la comunidad, y es más, ni siquiera me acuerdo si fue aquí o en la costa, que por eso también se cerró la comunidad por un buen tiempo. Habían estado jugando en un motel y que no demasiado a la persona que estaba dominando, que le asfixió a la persona sumisa. ¿Sí? Entonces, claro, obviamente era culpa de los dos, o bueno, no fue culpa de ninguno porque estaban tratando de explorar su sexualidad, pero no tomaron conciencia de que no debería hacerse porque estaban teniendo un juego muy fuerte. ¿Sí? Entonces, tienes que estar consciente de que si tú en tus 5 sentidos vas a jugar, no te dejes ir. O sea, como sumiso también tienes la responsabilidad de decir no o decir rojo y parar. Y tú como dominante también saber hasta dónde quieres jugar y cómo quieres llevar este tipo de juego. ¿Sí? Claro. También igual, es chistoso, no me acuerdo bien el nombre del artista, pero por ejemplo, una persona sí murió por prácticas sadomasoquistas del ambiente hollywoodense, del que hace discúlpame, soy súper perdida, pero sé que estuvo en Kill Bill, en la película de Kill Bill. Sí, no me acuerdo cómo se llama el actor, porque era un actor. Pero era asiático, creo. Sí, totalmente. Sí, sé quién es, pero ahorita tampoco recuerdo el nombre. Pero ya, pero bueno. Sí sé quién es. Ya, él que era el maestro de Kill Bill. Era el maestro no era de Kill Bill, sí, bueno, el maestro de la chica. Estoy súper perdida ahorita. Pero bueno, okay. él en su vida convencional, digámoslo así, tenía prácticas sadomasoquistas y se murió asfixiado. Entonces él se el bondage, digámoslo así, se ató y se colgó, pero no es una atadura de suicidio, sino estaba demasiado sexualizado con ello y perdió la vida. Entonces ya te digo, si hay que tener las prácticas de estas, si bien son muy placenteras y son muy vistosas y son muy geniales, también tienes que saber cómo jugarlas. Por eso cuando, volviendo un poquito ya al tema de la película del Dr. Marston y la Mujer Maravilla, obviamente todos le iban a catalogar que estaba mal, porque eran muchas imágenes de sometimiento, muchas cosas sobre poder, incluso una parte en la película que me encantó porque el primer símbolo de poder es el órgano masculino. Sí, ajá. Ese es el primer símbolo de poder. Entonces, claro, no es que uno le tenga envidia ese símbolo de poder, pero en una práctica femdom, que es la dominación femenina, cuando tú tienes este arnés consolador que uno utiliza con los hombres, es una humillación porque tú le estás quitando el poder de sus manos, obligándolo a someterse. Entonces, me imagino ellos tenían esta relación de, si no es el símbolo fálico, ¿con qué más yo podría asimilar el tener poder? Y asumo yo que era la cuerda, que por eso es lo que tú decías, o sea,
Es como ese símbolo de poder que el doctor Marston le dio a la Mujer Maravilla para que ella en sus historietas le sacara la verdad, sometiendo a Así la es, así gente. es. No, sí, en definitiva, el tema del lazo tiene muchos conceptos desde su propia creación, solo que hoy en día pues ya está como más comercializado el hecho de simple y llanamente hacerte decir la verdad. Sin embargo, incluso la película de La Mujer Maravilla, de Gal Gadot, la primera, cuando está interactuando con quien es su pareja del momento, justamente a él, a Steve Rogers, sí le da la curiosidad justamente del tema de la soga que lo amarra, que le hace decir la verdad, que lo domina como tal. Y eso es uno de los puntos que ves al hombre completamente sometido. Entonces, como ya estamos en todos los movimientos en pro del, que la mujer pues obviamente tenga un mejor acoplamiento dentro de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente son momentos que tú dices, wow, son de aplaudir. Y además, yo con la película del profesor Maxson y La Mujer Maravilla, hasta siento que eh, estuvieron muy adelantados para su época. ¿No? No sé si es que estoy equivocado en ese aspecto, pero sí siento que estuvieron muy adelantados para su época y es algo de verdad de aplaudir. Sí, o sea, muchísimo en realidad, porque toma en cuenta que era una pareja poliamorosa. Y eso Así es. es recientemente que se ha dado, o sea, no es mucho el tiempo en el que ahora ya es incluso un tanto convencional ver parejas poliamorosas. Lo que antes era como infidelidad o que la otra persona se dejaba poner los cuernos de frente, ahora eso es normal también, o sea, mejor no es normal en realidad, es más común de lo que se cree. Y ni no hablemos de normal, sino solamente es no convencional. Pero se ha vuelto un tanto más conocido porque hay muchos hombres que sí, y mujeres también, que les ha gustado compartir su pareja con otras personas, ¿ya? Exacto. Pero en sí, si te diste cuenta, ellos tres no es como que compartían con medio mundo el estar los tres con otras personas, No, sino es estar verdad. los tres con los tres. Así es, así es. Entonces sí, en ese sentido estaban súper como adelantados y me parece súper interesante porque decía, wow, o sea, hoy viene una persona de esa película y iba a ser como, mi ídolo, el doctor Marston, él y con las chicas iniciaron todas estas cosas. Porque también es cierto, es más, las prácticas BDSM y en realidad las personas sadomasoquistas estaban dentro del no me acuerdo cómo se llama el libro, pero hay un libro de médico, no sé si psiquiátrico o psicológico, en el que estaba catalogado todas estas prácticas como enfermedad mental. Ah, ya, sí, 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 es verdad. O De sea, ese, no de solamente ese eso, viejo sino que se llama, otra. no me acuerdo. Ujú. Sí, sí, es verdad, catalogados como enfermedades mentales. Eso sí es muy cierto. Muy, muy, muy Sí, cierto. sí, estaba, eso te digo, no me acuerdo, no sé si es DC-10, no me acuerdo, algo así, no me acuerdo el libro. Me van a matar las personas que en algún momento me escuchan decir, ¿cómo no sabe? Pero sí, me olvido. Me suelo olvidar, lo siento mucho, soy humano. Suele pasar, sí. No, sí, de hecho, ahorita antes de continuar o ya para finalizar, me corrijo porque dije Steve Rogers. Steve Rogers es el Capitán América y Sí, yo Steve también dije, Trevor ¿cuándo? es la pareja de Wonder Woman. Así es que a veces se cruzan los cables y como tú mismo dices, somos humanos y nos Sí. podemos equivocar. Así es, Andrea Ruiz, de verdad, muchísimas gracias por este espacio de podernos ilustrar justamente con todo el tema y yo sé que quizás hasta nos falta tiempo porque la verdad que también me quedé con algunas preguntas en el aire, más que todo para tu propia experiencia dentro de toda la práctica BDSM, pero espero en alguna otra ocasión poder volver a compartir contigo aquí micrófono, por decirlo así, y poder conversar de manera mucho más amplia todo este tema. Algo que quieras decir al fandom en general, tus redes, por favor, para que sepan cómo seguirte. Igual la voy a escribir tu cuenta de Instagram en la descripción del podcast como tal, así que para que puedan seguir. ¿Algunas palabras que nos quieras decir?
Nada, que me encantó, me encantó, te doy las gracias más bien por haberme contactado. El día que me contactaste fue muy chévere conversar contigo. Me ha gustado siempre como el anime, me ha gustado mucho toda esta parte de los cómics, pero claro, no soy como tan fanática metida así a ver orígenes. Y fue tan chévere cuando me lo mencionaste, y yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver? Y yo decía, es por la cuerda, pero no sabía que era tan profundo como ello. Y claro, fue chistoso al ver en un perfil de una atadora argentina. Y yo dije, wow, ¿y dónde es eso? Y ella me dice, es en esta película. Y yo dije, miércoles, me la habían dicho y no sabía que era esa película. Y fue súper chévere. O sea, yo me quedé sorprendida, súper sorprendida, pero me gustó mucho. Perfecto. Se puede decir entonces que hemos tenido conocimiento compartido como tal. Así es, Andrea. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Esperamos una vez más en otra ocasión hacer colaboración. Y pues de todas maneras, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Les recuerdo obviamente que pueden visitar nuestras redes, como les dije, las de Dominatrix Miss ETSC, lo voy a dejar en la descripción para que puedan visitar su perfil de Instagram. Y como tal, pues al tribunal, ya saben, lo pueden contactar en TikTok, en Facebook, en también canal de WhatsApp y obviamente el canal de YouTube, que es el principal. Y eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos escuchamos en una próxima. Bye bye. Mención especial a mi primer miembro del canal, el Yugi Gamer. La verdad, gracias pana por apoyar aquí siempre. Pero antes quisiera recordarte que ya puedes acceder a stickers exclusivos aquí en el canal y contar con grandiosos beneficios. Te invito a que seas miembro de aquí del Tribunal de los Búhos, ya que con tu ayuda puedo seguir creando mucho más contenido como este.